Es que yo no sé cómo lo veis vosotros. Lo he estado hablando con alguna gente antes de encontrarme con vosotros. Creo que hay un choque muy fuerte. Hay mucha gente que se ve que no ha leído a Marx, que se piensa que Marx está proponiendo en El Capital o en otros libros, o en los Grundrisse, lo que él entiende por socialismo, por comunismo. En ningún texto, si acaso muy levemente, la crítica del programa de Gotha, Marx jamás elabora ni una teoría del socialismo, ni una teoría del comunismo, ni ofrece qué tipo de sociedad tiene que ser esa. En ningún momento. Está tratando, o lo voy a decir en términos de bueno, ontológica y nosiológicamente, cómo funciona el capitalismo, como modo de producción. Pero lo que yo observo, corregidme vosotros si me equivoco, es mi impresión, es que mucha gente liberal no entiende que lo que está describiendo Marx es el capitalismo realmente existente. Y claro, mientras ellos defienden un capitalismo ideal, se han construido un tipo ideal weberiano, no en todos los casos, pero en la gran mayoría sí, que no existe en ningún lugar del mundo, y adecúan el capitalismo realmente existente a, más o menos, a ese deber ser que ellos defienden que debe ser el capitalismo. Con lo cual se produce una paradoja que a mí, y no quiero enrollarme, me parece muy divertida, que es que esos libertarios que defienden ese deber ser capitalista, cuando llaman socialismo al capitalismo realmente existente, sufren de una suerte de esquizofrenia muy fuerte porque realmente son anticapitalistas. Es decir, ellos están en contra del capitalismo realmente existente y ofrecen una cosa que llaman capitalismo, que es una suerte de células descentralizadas de producción donde el individuo es el sujeto que actúa y poco más. Pero realmente ellos llaman socialismo a lo que es el capitalismo que Marx está criticando. No sé si estáis de acuerdo o si queréis matizar lo que yo estoy diciendo. Sí, a ver, hay de todo ahí, hay un montón de líneas ahí para hablar. La primera es esta confusión, digamos que, independientemente de dónde salga la confusión, después se manifiesta en el discurso y, digamos, ¿cómo se llama? Hay un feedback, digamos, se retroalimenta de la idea de presentar el marxismo como un programa político. ¿Sí? La idea de presentar a Marx como un tipo que vino a proponer que había que hacer tal y tal y tal y tal cosa. Pero el marxismo no es, o no se puede reducir a un programa político. O sea, no es un programa político en el sentido en el cual es una lista de ideas acerca de cómo hacer las cosas, o como decir, vamos a poner un puente acá, o vamos a bajar o subir tal impuesto. O sea, lo que brinda el marxismo son elementos para entender la realidad, para mirar cómo el capitalismo provee ciertas cuestiones que si uno las entiende y las estudia, permiten luego pensar un programa político concreto. Y entonces al estudiar cómo funciona el capitalismo, vemos una serie de potencialidades, de contradicciones y, por ejemplo, la posibilidad de, no sé, de automatizar el trabajo humano, de reducir la cantidad necesaria de trabajo, de aumentar las comodidades, de llevar las condiciones de vida a otro nivel. Y a la vez vemos la incapacidad de hacerlo justamente por la necesidad de sostener relaciones salariales, por la necesidad de sostener ciertas ganancias, por las crisis, por la caída de la tasa de ganancia, etc. Entonces, la idea de una acción política orientada a introducir cambios en la sociedad, en la economía, se sostiene en el desenvolvimiento de las determinaciones propias del capitalismo. No en proponer ideas abstractas, sino ofrecer un futuro mágico que surja de nuestra imaginación, ¿no? Entonces, digamos, el marxismo no es una receta para hacer futurología. De la misma manera que imagínate lo ridículo que hubiera sido preguntarle a un burgués o a un incipiente burgués hace 500, 600 años cómo iba a ser el capitalismo hoy. Entonces, ahí hay un primer equívoco, ¿no? Entre la caracterización del marxismo como un programa político, que es a su vez la contracara, después podemos charlar de esto si quiere, del desdibujamiento de las categorías liberalismo y capitalismo, ¿no? Sí, pero por eso os voy a preguntar ahora, sí. Pero tampoco se acaba ahí, digamos, porque estas caracterizaciones no se detienen en el marxismo, sino que van más lejos, digamos. Después también podemos hablar de esto. Caracterizaciones cerradas del término comunismo o caracterizaciones verdaderamente fantásticas, y acá este es para hablarlo un montón, de la palabra socialismo.